Bueno, en primer lugar quiero agradecer que nos hayan invitado. Venimos un poco de lejos porque Laizán está a 200 kilómetros, pero siempre es un gusto dar a conocer nuestro proyecto y sobre todo compartirlo con otras iniciativas parecidas, como son la de Trompillot y la de Cooperativa Local. Y intentaré resumir un poco 10 minutos. Cuando falten un par de minutos me avisas para controlar un poco el tiempo. ¿En qué consiste nuestro proyecto de producción y comercialización de aceites de oliva virgen extra y ahora también ecológicos de la zona de la comarca del Maestrat y concretamente del municipio de Laizán? Laizán está situado en la comarca del Maestrat, una zona tradicionalmente productora de aceite de oliva y que cuenta con unas variedades locales y comarcales, ¿vale? Siempre me gusta empezar con estas dos fotografías porque son un poco el emblema de los aceites de nuestra empresa. Por un lado tenemos aquí la variedad local Cuquello de Laizana, que es una variedad local que también da nombre a nuestra empresa, y después tenemos aquí al lado la variedad Farga, que es una variedad que se comparte con el Maestrat y les Terres de l'Ebre, porque allí compartimos muchas variedades. Es la variedad de los olivos milenarios. Tenemos una zona donde tenemos alrededor de 5.000 olivos catalogados como milenarios. A mí me gusta más llamarlos monumentales, porque me da igual que tengan 1000 años que 800. Son monumentos de la naturaleza y nosotros venimos un poco de la lucha por la protección de estos olivos y un poco del equipo humano que formamos para que se conservaran allí en la comarca. Olis Cuquello nació en el año 2013, pero hasta el 2014 no hicimos nuestra primera producción de aceite, ¿vale? Aquí tenemos dos fotos de los 3 primeros que formamos Olis Cuquello, que somos Sergio, Andrés y yo, que soy el del medio. Y aquí tenemos una foto actual porque se ha incorporado también durante estos años Conchita y somos el equipo de Olis Cuquello. En aquel momento formamos la empresa porque no nos gustaba, por un lado, que se estaba acabando con la diversidad local, porque se estaban arrancando las variedades locales que tenemos allí y son variedades que no hay en ningún otro sitio, y porque no nos gustaba tampoco el funcionamiento de cómo se comercializaba el aceite, ¿vale? Allí se vendía el aceite todo a granel y nosotros apostamos por una serie de características para girar un poco esa tendencia. Nos juntamos los 3 y pusimos sobre la mesa pues unos principios para crear nuestra empresa. Los principios los podéis ver ahí, son protección del territorio, aceites de calidad, un camino hacia la sostenibilidad que después explicaré cómo ha ido evolucionando al cabo de estos 10 años, y un proceso de participación sobre los consumidores para que fueran conocedores de lo que nosotros hacíamos, pero también hacerles partícipes de nuestras actividades para que vinieran a ver en nuestros campos directamente cómo trabajábamos. Bueno, no se ve muy bien la foto porque está un poco cortada, pero bueno, igual. Nosotros siempre hemos apostado por la protección del territorio y estamos un poco cabreados de oír siempre a las administraciones las quejas que continuamente están haciendo contra el minifundio. El minifundio valenciano de secano es la estructura agraria que tenemos aquí y no podemos arrasar con ello, no podemos arrasar con las montañas y hacer otro tipo de estructura agraria porque es la que tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerlo en valor, buscar las características que tiene, que lo diferencia de otras zonas, sobre todo de otras zonas del Estado español, que otras comunidades, como ya sabemos, trabajan con grandes latifundios y nosotros no podemos competir con ellos en cantidad de producción, sino tenemos que competir en calidad y en diferenciación. Y la calidad y la diferenciación se consigue poniendo en valor este patrimonio, poniendo en valor las variedades locales, poniendo en valor la arquitectura de piedra en seco, que es una diferencia con otras zonas, y poniendo en valor todo esto en un conjunto para que la gente lo haga suyo.
También apostamos lógicamente por la calidad porque hasta que nosotros nos pusimos con nuestro proyecto, el funcionamiento general, y aún sigue siendo general, pero poco a poco se va cambiando, era producir todos los aceites a la vez, y cuando se traían al molino no había una diferenciación entre unos y otros. Y después, en nuestra zona, a diferencia de, por ejemplo, otras zonas de otras comarcas valencianas, una parte muy importante de la cosecha se recoge del suelo debido a la gran cantidad de viento que hace en la comarca del Maestrat. Y eso pasa sobre todo porque la cosecha no se hace temprana. Como van pasando los meses, pues van cayendo aceitunas al suelo. Entonces nosotros hemos tenido que luchar un poco contra la cooperativa del pueblo, porque trabajamos conjuntamente con ellos, y hacerles cambiar la mentalidad de que la cooperativa, el molino de la cooperativa, tiene que abrir unas cuantas semanas antes de lo que lo hacía, para poder producir un aceite de mayor calidad. Poco a poco hemos ido cambiando esa tendencia, y cada vez son más los productores que intentan trabajar a la manera de nuestro estilo, y me estoy refiriendo a los que trabajan en nuestra localidad, y poco a poco hay que dar a conocer también una cultura de aceite con unos estándares de calidad, y después con unos aceites que brillen en los paneles de cata para poder tener esa calidad. En Oles Cuquello también hemos apostado por el diseño de las botellas, que podéis ver aquí. Tenemos dos tipos de aceites. Tenemos aceites monovarietales, cada uno tiene un color en la parte de arriba. Nosotros empezamos el año 2013-2014 con 3 aceites monovarietales, que eran la variedad Cuquello, que es una variedad local que solo está en nuestro pueblo, está reconocida en la Generalitat Valenciana las variedades como Cuquello de la Llana, que solo hay 300 o 400 hectáreas, y lógicamente somos la única empresa del mundo que produce este aceite, porque nadie más lo puede hacer. Bueno, lo podrían hacer gente de nuestro pueblo, pero no lo hacen. Y después tenemos la variedad Farga, que es una variedad comarcal, que coge la comarca del Maestrat, un poco de la Plana y la zona de las Terres de l'Ebre. Y después también la variedad Villalonga, que no es una variedad común, bueno, más común no, que no es una variedad histórica de nuestra comarca, pero la pusimos también dentro de nuestro catálogo de aceites monovarietales, porque es un aceite que tiene otra gama de sabor, o para buscar otros tipos de sabores, porque los aceites de la comarca del Maestrat son aceites con una tendencia bastante dulce o a picantes, pero no teníamos aceites con tonalidades amargas como es el aceite Villalonga. Entonces es un poco un aceite que se contrapone de sabores a los que ya teníamos. Y después, ya a partir del segundo y tercer año, introducimos 2 variedades nuevas. Una es la variedad Canetera, que es una variedad muy minoritaria, más minoritaria que la variedad Cuquello, a pesar de que no es local, sino que está en 4 o 5 pueblos, porque es una variedad que el árbol tiene muchísimas dificultades, coge dirticidio y se secan la mitad de las ramas muchos años, y es muy difícil de trabajar. Pero el aceite es extraordinario, es uno de los aceites con una concentración de ácido oleico más alto y con una estabilidad y una durabilidad brutal. Y después también hacemos otra variedad que se llama Sevillén, pero que esta variedad tiene ese nombre en nuestra comarca, ¿vale? En el Maestrat y las Terres de l'Ebre se llama Sevillén, pero en otras zonas del territorio valenciano se llama Serrana o Serrana de Espadà, que está en la zona del Palancia. En otras zonas del interior de Valencia también se produce. No sé si por aquí esta variedad también se produce, ¿sí, no? Y después, ya a partir del quinto y sexto año, que empezamos ya a convertir poco a poco nuestras fincas en ecológico, introducimos la botella blanca que veis ahí, que este año es el tercer año que hemos sacado la producción, que es un aceite verge extra ecológico, pero este lo hemos puesto diferente porque cada año cambiamos, ¿vale? Cada año hacemos con unas variedades. Hacemos siempre con 3 variedades controladas, un tercio cada una, pero vamos variando, y es un poco la contraposición a los monovarietales, que suelen ser
El aceite no es siempre igual, aunque sea de una variedad, porque la climatología pues lo va cambiando. Pero el que es más dulce siempre es más dulce y el que es más picante seguirá siendo más picante. En cambio, lo que son los aceites ecológicos, bueno, el aceite ecológico diferente, lo que hacemos es cada año ir cambiando las variedades y además lo cambiamos bastante para que se note bastante la diferencia entre un año y otro. Vale, lo vaig asseurant. Y después, la parte sostenible de nuestra empresa no es solo medioambiental, sino que es social, pero sobre todo económica, porque sin una viabilidad económica no podemos buscar después una viabilidad medioambiental y social. Por lo tanto, aquí tenemos un poco todo lo que son nuestras luchas anteriores a montar la empresa y durante la empresa y la que seguimos día a día, pues que es la protección de los olivos milenarios, la transición hacia la agricultura ecológica y regenerativa. Hacemos actividades de turismo bastante respetuoso con el medio ambiente para dar a conocer nuestro trabajo y también para probar nuestros aceites. Estamos también en temas de luchas contra la despoblación en asociaciones que hay en nuestra comarca. Trabajamos con dos proyectos sociales, uno que era con niños autistas, bueno, personas autistas porque no eran niños, de una asociación que se llama CAU de Castelló, que venían una vez a la semana a nuestras fincas a hacer diferentes actividades y iba muy bien. Este proyecto se terminó cuando vino el COVID, y también trabajamos con CEA porque tenemos un producto solidario que una parte de los beneficios van a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y como había dicho antes, es un proyecto participativo porque intentamos a través de las redes sociales, si nos queréis seguir, estamos en Twitter, Instagram y Facebook, y allí vamos explicando el trabajo que hacemos cada día y otras cosas. Y después también tenemos en la página web, pues un poco, bueno, la página web que la vamos a cambiar la semana que viene, porque ahora tenemos la página web desde los inicios. Y por ejemplo ni sale nuestra producción transición hacia producto ecológico ni otras cosas. Y después también pues, realizamos visitas a nuestras fincas y catas de aceite para que la gente pues, vaya conociendo lo que hacemos. Y bueno, ya quería hablar un poco de las variedades, pero como ya se termina el tiempo, pues ya lo único que me queda es que hay lo de diferente, que es el primer aceite de oliva virgen extra ecológico que hacemos. Y la idea es convertir todos los monovarietales conforme se vayan transformando las fincas que han entrado en un proceso de transición de convencional a ecológico, y en 3 o 4 años vamos a hacerlos todos ecológicos. Muchas gracias. Mantenerla ahí en la cabeza, que luego vamos. Pues damos paso a Marino y Leo del Trompelló, que bueno, aquí tenéis la página web cuando queráis. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Marino de Margarida. Margarida es un pequeño pueblo del Comtat y seguramente lo conocéis. Y formamos parte, somos una asociación de agricultores que nos ayudamos entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Bueno, en principio el enfoque nuestro, de hace unos 20 años que trabajamos, el enfoque nuestro es un poco la parte social también que ha dicho Alex, casi más importante que no la productividad. Me refiero, si yo hace 20 años me decido a dedicarme a la tierra, no es porque sea el empleo más rentable que había, ni mucho menos en ese momento, sino porque me parece importante pues, recuperar los pueblos, luchar contra el despoblamiento, recuperar las variedades antiguas. Me refiero a todo este valor añadido que está hablando también Alex, ¿no? Bueno, pues dentro de eso entra también trabajar conjuntamente. El agricultor valenciano normalmente lo que ha hecho es: ¿tú dónde vendes las naranjas? Dice, yo al comercial aquel. ¿Y qué te paga? Tanto. Y se va por la noche el otro y le dice, yo te las vendo un poco más baratas, ¿vale? Esa es la realidad de la que partimos, ¿no? Entonces, nosotros nos planteamos un poco como, no sé, ser un poco ejemplo de que se puede funcionar de otra manera también, ¿no? Dentro de esta parte social, pues trabajamos en ecológico desde el principio y queremos vender lo más próximo posible. Sí que es verdad que a lo mejor te pagan más el aceite en Japón, pero nos interesa formar parte de nuestra idiosincrasia, igual que comprar, pues vender lo más próximo posible. Eso hace casa, ¿no?
Entonces nos dedicamos pues, a la gente consciente y nos vamos, por ejemplo, a los grupos de consumo, no sé si conocéis, habéis oído hablar, y a los más cercanos, y nos encontramos allí 3 o 4 agricultores con el mismo producto de la misma zona, a garrafita de aceite, para un tipo de consumo que está empezando y que no es un movimiento comercial muy grande. Entonces decidimos, no hay que competir, hay que unirse. Ese es el inicio del Trompellot. A partir de ahí vamos creciendo muy modestamente, ¿no? Pues como con otros miembros y con otros productos. Si es el aceite lo que nos arranca, pero pues hacemos cereza, otros manzana, otros pera un poco, y nos unimos en la producción. Cada uno tiene sus campos y lleva sus campos a su manera, siempre en ecológico en sentido amplio. Y, por ejemplo, para el aceite, pues vamos a la almazara y como si yo llevo 1000 kilos, el otro lleva 500, entonces en un mismo día podemos modular más cantidad. La oliva no tiene que estar esperando. Me refiero que es un beneficio para la calidad y también es un beneficio para nuestro trabajo. Bueno, para no hacerlo largo, unir siempre es un beneficio. No es fácil, pero siempre es un beneficio en el sentido de que se ahorran trabajos inútiles, no se multiplican pues, etiquetas, comercialización, la almazara, todo esto. Si los grandes están uniendo esfuerzos, pues nosotros que somos pequeños, es mucho más sentido común. Y de hecho, bueno, básicamente la página que veis no es un Trompellot solo, sino que algunos agricultores que estamos en la misma zona, hicimos las comarcas centrales, pues unos que se dedican a la huerta, mayoritariamente huerta, o bueno, está Pepe de la Cañada que hace manzana, pues también decidimos hacer un colectivo de agricultores un poco más amplio. Y pues como trabajamos de proximidad y al final la confianza es lo que funciona entre nosotros más que las inspecciones o que sellos que no son, no sé, fiables al 100%, pues decidimos hacer también un sello de garantía participativo, ¿no? Bueno, ahí podéis ver. Y, en fin, no sé. Ahora Leo nos explicará, porque el Trompellot somos, en principio, 4 y después se añaden también que estamos dentro de la charcha con otros colectivos también. Hola, buenas tardes, soy Leo y soy de un pueblo que se llama Benilloba, y en el año 88 yo tenía unas tierras de la familia y un poco desde un principio la idea de recuperar aquellas tierras que nos han devolvido y que árboles que había centenarios pues también un poco que perdurasen. Desde un principio yo formé parte de la cooperativa de primer y segundo grado que había en la zona, intentando promocionar todo lo que sea el tema de la agricultura local, que hubiera un relevo generacional y que no se perdiera aquel legado. Un poco después de 8 o 9 años de estar en este tipo de entidades, mi descontento creció sobremanera y al final pues, me salí de ahí e intenté ver un poco cómo podía yo tirar adelante. Y un poco también pensé que tornar a los orígenes de donde yo venía, que eran mis abuelos, cómo ellos funcionaban, y al final lo que hacían era venta directa, yo no descubrí nada. Por eso me hizo ir buscando y asistiendo a eventos, a ferias, buscando gente que tuviera un poco una actitud similar, y al final hubo un objetivo, que era que había que tirar adelante. ¿Cómo? Venta directa, ecológico, desde el año 90 y estaba certificado ecológico, pensaba que era una alternativa. Y luego también, desde dentro de la Xarxa, que entré a formar parte de la Xarxa, pues era un poco la confianza que era un certificado que no fuera oficial, pero que fuera de una garantía de confianza. Y eso formalizamos el SPG Método. También conocí a Marino allí y entonces ellos formaban parte del colectivo Trompellot y una de las cosas que comentábamos era un poco cómo podíamos abaratar los costes. Claro, yo iba con el aceite de la misma almazara por mi parte, ellos por otra parte, y claro, aquello generaba unos costes elevados. Cada uno manteníamos el aceite en casa y luego lo envasamos y lo vendíamos. Y lo que decidimos fue hablar con la almazara, nos destinó un contenedor grande, íbamos al mismo día, modulamos al mismo tiempo, abaratamos costes porque nos hizo un precio especial
y luego desde allí también nos envasaba y podíamos distribuir. Y la idea era trabajar en cooperación, no como cooperativas, cooperación. Eso fue algo que desde un principio quedó muy claro, ¿no? De hecho, en la salsa elaboradora también lo que hacemos es trabajar en cooperación. Aprovechamos la sinergia de cada uno y luego internamente hay un flujo ahí de productos, de información, de autoestima, normalmente, porque conectas con otra gente que tiene tu misma problemática. Y bueno, desde un principio empezamos a ir a mercados de la tierra que serían sus orígenes, luego a mercados de cualquier tipo, y actualmente pues incluso asistimos a mercados que son convencionales, pero que tenemos un apartado bien ecológico, como el tema de Altea, por ejemplo, que hay un apartado ecológico que nos permite vender allí nuestros productos directamente al consumidor, y aunque sea en la zona convencional. Y bueno, y luego otra cosa es que lo que hacemos es diversificamos mucho, no solamente nos centramos en la aceituna, sino que hacemos algo de huerta, algo de fruta, y bueno, eso aportas al mercado y te permite pues, volver a casa con una cierta alegría. El tema de los grupos de consumo, pues también estamos ahí en contacto con muchos grupos de consumo, y la verdad es que podemos funcionar. Hasta ahora estamos funcionando. Es evidente que cada día es más complicado, pero el camino que tenemos recorrido, pues la verdad es que es gratificante. Huimos de todo lo que sea vender el producto para que otra gente pueda hacer el negocio. Intentamos que nosotros cerrar el círculo, porque desde un principio pensamos que era la única alternativa para poder sobrevivir y que podíamos mantener ese tipo de cultivo que tenemos tan particular en la Comunidad Valenciana, más en el interior, la zona norte de Alicante, que son pequeñas parcelitas difíciles de que económicamente sean viables si vas a recurrir a un gran compraventa o otra entidad que a lo mejor no tiene la misma inquietud que tú persigues. Entonces la verdad es que hasta fecha hoy estamos contentos porque no sin grandes riesgos ni grandes esfuerzos, pero sí que podemos perdurar. Prácticamente ese es mi mensaje. Muchas gracias. Aquí alguien ha hecho un pequeño resumen de lo que es la cooperativa, la historia de la cooperativa. Bueno, como podéis ver, la cooperativa se constituye en septiembre de 1940 por necesidades que tenían los agricultores de Chilva tras diversos problemas. Os podéis imaginar con las distintas almazaras particulares que existían en el municipio. Las almazaras eran particulares y primero producían su aceite los propietarios y después los agricultores, con lo cual siempre había problemas, ¿no? Había gente que se quedaba al final con más problemas que perjudicaban la calidad del aceite. Bueno, entonces se constituye una cooperativa de forma voluntaria para satisfacer esas necesidades económicas y sociales, siendo una sociedad de gestión, como pone ahí, democrática, ¿no? Todos los socios tienen el mismo poder decisivo, todos participan por igual. Las decisiones se toman entre todos. Eso a veces es una ventaja y otras veces no. Bien, se fundó en 1940. ¿Cuáles eran? ¿Qué pretendía la cooperativa? Pues hacer aceite y otras actividades. Por ejemplo, se hizo un pequeño molino para moler grano para los animales, que era común que en cada familia tuviese unos cuantos animales. Bueno, para la molienda del aceite se hizo una almazara que la conoceréis o habéis visto porque tiene esa pinta actualmente. Allí se sacaba el aceite por medio de prensas. No sé si habéis visto el modelo tradicional.
se molía, el molino era de piedra, eran eléctricos, que yo sepa, y luego se sacaba el aceite prensándolo en 2 prensas manuales. Aproximadamente molían algo así como cada prensa 700 kilos cada vez que se prensaba. Podían hacer al día 4 o 5 mil kilos como mucho. Entonces era una cosa bastante lenta. Con el incremento, Chelva pasa de ser productora de productos del campo hortícolas, por ejemplo, yo me acuerdo de plantar habas, plantar legumbres, en cantidad y apenas haber olivos. El olivo estaba prácticamente en secano, en la huerta no. Pero hubo un momento en que estos productos del campo, hortícolas, no eran rentables, o la gente no les pareció que eran rentables, y empezaron a plantar olivos en la huerta. Con lo cual, prácticamente el olivo es casi un monocultivo. Eso hace que, o eso hizo, que este almacén, esta cooperativa que se construyó, quedase muy pequeña. Los últimos años yo recuerdo que había colas para descargar olivas que llegaban hasta la gasolinera. No sé si conocéis la zona. No tuvimos problemas con Guardia Civil porque hicieron la vista gorda, porque la carretera estaba colapsada. Entonces, ante esta necesidad, se hizo otra cooperativa, otra almazara, que quizá la conozcáis, a menos de vista, en el polígono del Prat, y que la primera campaña empezó a funcionar en 1991. Esta ya es distinta, esta almazara es como la que hemos visto esta mañana, un poco más grande que la almazara que hemos visto esta mañana, y es de producción continua. Las ventajas, no sé si cabe que las explique un poco. Lo que quieras, pero quedan como 6 minutos, o sea, no, si no siempre hay luego ronda de preguntas. Bueno, la ventaja de esta producción es que al ser continuo, la oliva se puede no almacenar mucho tiempo, se puede hacer más cantidad, se puede mejorar mucho la calidad del aceite. Yo recuerdo algunos años allá en la vieja que nos sacaba 9 grados, no es comestible, y aún así la gente lo sacaba para comer. Pero bueno, en los primeros años y en la actualidad estamos sacando menos de 0,5 grados. La diferencia es abismal. Bien, pero esto costó una pasta. Incluso ese dinero que invertimos ahí, todavía estamos arrastrando, porque cada vez que tenemos que reponer una máquina, cada vez que tenemos que hacer alguna modificación, supone un incremento de gasto grandísimo. Bueno, aún así, lo que teníamos era inviable. También, si os fijáis, hemos pasado de 500 socios a 357 y seguimos a la baja. Entonces, ¿qué problemas tiene la cooperativa en la actualidad? Pues una disminución de socios, un incremento de gasto, sobre todo la energía eléctrica se está poniendo por las nubes. Tenemos que buscar una solución, que estamos haciendo. Y quizá el problema más grave es que en Chelva agricultores no hay. No hay agricultores, bueno, hay algunas, a tiempo completo. La mayor parte de la gente o son jubilados o se dedican a otra cosa. Entonces no hay empuje. Gente joven trabajando en la agricultura apenas hay.
De hecho, en la junta de la cooperativa hay gente joven, pero no empujan a que hagamos nuevas actividades. Sí tenemos algunos proyectos, por ejemplo, hemos planteado lo de el aceite ecológico, pero claro, nos encontramos con otros problemas. Por ejemplo, si hacemos aceite ecológico, ¿qué hacemos? ¿Compramos más maquinaria para separar el que no es ecológico del que es ecológico? Bueno, en ese plan estamos, ¿no? Intentando solucionar los problemas, sobre todo los eléctricos, las compañías eléctricas, y por otro lado se está poniendo las botas con nosotros. No sé con ellos cómo llevarán el tema, pero nosotros que concentramos la producción en un mes, consumimos mucha energía ese mes. Estamos pagando ese mínimo todo el año, el resto de meses. No hay manera de que Iberdrola nos diga, bueno, pues vosotros tenéis un mínimo que gastan 4 kilovatios al mes, un mes normal. No hay manera de que tengamos el resto de meses ese mínimo. No, y así intentamos solucionar los problemas que tienen los agricultores, pero nos encontramos con unos problemas a veces que son de difícil solución. Creo que ya... Sí. Bueno, aquí también hemos puesto una información sobre el tipo de olivas que... Oye, ¿te puedes acercar un poco al micro? La variedad de olivas que tenemos, fundamentalmente Villalonga. La Villalonga es una variedad que creo que trajo mi bisabuelo de Villalonga, aquí en Chelva. Y poco a poco ha ido eliminando otros tipos de otras variedades, como por ejemplo la serrana, que era también muy abundante aquí, la sollana y la cupillana. Quizá la cupillana sea la tradicional. Todos los olivos antiguos que podemos ver en Chelva, los más antiguos todos son cupillanas. Después se puso de moda la sollana, luego se injertó serrana y de hace pocos años empezó a ponerse picual. Y la mayoría han pasado a ser Villalonga por la facilidad de recogida. Inconvenientes que tenemos en Chelva, no solamente la cooperativa, pues es las parcelas tan pequeñas y la pendiente que hay. En la huerta son parcelas muy pequeñas y en el secano son más grandes, pero hay bastante pendiente. Bueno, nuestra producción va dedicada al autoconsumo, no lo dedicamos a comercializar. Entonces, normalmente envasamos el aceite para los socios y el resto de aceite que producimos lo vendemos a granel. No nos hemos planteado, bueno, sí que hemos pensado, pero no nos hemos planteado hacer una venta directa del producto. Pues... bueno, territorio, cooperación, el aspecto social, ¿no? También de la producción de aceite, el valor añadido que se queda en el territorio, los retos del minifundio y del secano, los sistemas participativos de garantía. Bueno, aquí hay algunas cosillas que salen así, ¿no? de las tres presentaciones. Yo había preparado aquí algunas preguntillas, ¿no? para poder dinamizar la mesa. He apuntado otras que han ido saliendo con vuestras presentaciones. Bueno, un poco una de las preguntas, me siento, que no quiero coger protagonismo. ¿Se me oye bien, aunque no utilicen mal? Una de las preguntas que yo tenía, que quien quiera coger la palabra que la coja, ¿no? Era ¿cómo se podría enfocar la comercialización de aceite para
fomentar un desarrollo sostenible y que se quedase en el territorio. O sea, cómo poder, ya no solo la producción, sino la comercialización del aceite. Y en comercialización también me pongo a todo el proceso de que todos os habéis cooperado, ya sea como en cooperativa o en cooperación, para poder hacer la producción. Si hay alguien que quiera tomar la palabra, ¿no? A cómo se puede hacer esto para que se quede en beneficio. Bueno, esto está aquí. Nosotros nos lo hemos planteado muchas veces. Es decir, ¿por qué vendemos a este precio? A veces bajo coste. Porque hemos llegado a vender aceite a veces a menos de 2 euros un litro. Cuesta más producir un litro de aceite que 2 euros. Y muchos años lo hemos estado vendiendo a 3 euros, más o menos lo que puede costar. Ahora, porque se está vendiendo, lo vendimos a 6. Bueno, ni que estuviésemos robando. Cuando hay un poco de beneficio, es verdad. Pero para poder vender directamente, por ejemplo, la cooperativa tendría que cambiar la normativa. Tendríamos que ser una cooperativa que pudiese vender a particulares porque somos de autoconsumo. Y necesitaríamos tener otros gastos. Por ejemplo, un local, una persona que se dedique a vender. Sí que nos hemos planteado una vez, no solamente vender productos nuestros, sino también de otras cooperativas. Sobre imagino que es algo de vuestra aportación. Sí, porque veo sigue. O si quieres proyectar la voz. Sí, el tema de la comercialización, indudablemente, que es lo más complejo porque hay que llegar al consumidor. Entonces, depende un poco del volumen de cada uno, pues tiene que buscar las alternativas. Normalmente, si no te das a conocer, nadie te va a comprar. Dentro de ese abanico, pues hoy día tenemos un montón de herramientas. Dependerá si quieres utilizar o de quieres invertir. Pero yo creo que para eso está en función un poco del volumen que tú tengas. Nosotros, por ejemplo, lo que decidimos fue mercados, venta directa, porque nuestro volumen es pequeño. Yo antes en la cooperativa, yo estaba en una cooperativa que multiplicaba 6 o 7 millones de kilos. Eso implicaba una gran infraestructura que al final pues no se pretendía, no se quería. Yo creo que aquí el compañero Alex, pues a lo mejor él aprovecha lo que es el turismo rural, aprovecha las redes sociales. No sé, creo que cada uno, lo que está claro es que tú a tu casa no van a ir a comprarte si no te conocen. A partir de ahí, pues cada uno busca las herramientas que tenga al abasto o que sea capaz de utilizar. Nosotros esto me gusta siempre contarlo. El primer año que hicimos el aceite, nosotros ya habíamos trabajado en campo, sabíamos hacer aceite y hicimos una SCP, que es una figura jurídica la más fácil que hay para hacer una empresa, que es una sociedad civil en la que se juntan unos socios para vender sus productos. Y ya teníamos el aceite dentro de las cajas y ahora ¿qué hacemos? Porque ninguno de los tres ni había ido a un mercado, ni había ido nunca a vender nada. Y es muy duro salir a vender al mercado. Es más difícil salir a vender que hacer un buen producto de calidad, pero para mí es lo más difícil. Y a lo largo de estos años hemos ido aprendiendo. Y lo que nosotros hacemos es una diversificación de la comercialización. Una parte la vendemos nosotros directamente en un almacén que tenemos de distribución, porque poco a poco la gente nos ha ido conociendo y vienen a comprarnos. Otra parte la vendemos en pequeños comercios de proximidad, de mercados centrales o de tiendas que venden productos valencianos. Esto tenemos sobre todo una parte que vendemos en Valencia y el área metropolitana de Valencia. Después también hacemos actividades, ahora no tanto porque depende del trabajo, porque al final somos un poco, hacemos de todo. Y también vendemos a hostelería, vendemos también en la página web, que es un negocio que ha ido subiendo bastante, pero es curioso porque nosotros vendemos en la página web, pero nuestro mercado sigue siendo el mismo. Cataluña y todas las comarcas valencianas, que a veces vendes en internet para vender a otra parte del estado, ¿no? Porque nosotros
la tienda online que tenemos o la tenemos para vender dentro de la península ibérica, Portugal, Andorra y el Estado español. Entonces es un negocio para empresas pequeñas que está al alza. Y desde hace 2 o 3 años trabajamos con una empresa de distribución de vinos que también se mueve en el mismo espacio, pero ellos se dedican solo a comercialización. Pero no nos venden más del 10 o el 15% de nuestro producto al año. Entonces, que al final la conclusión que yo he llegado es que hay que ir probando diferentes modelos. Algunos han fracasado y otros han funcionado, pues, y ir potenciando. Claro, yo comprendo que nosotros gestionamos entre los 4 80 hectáreas de olivar, de secano, porque no es lo mismo de secano que de regadío para la producción. Entonces, con 80 hectáreas, pues no hay una grandísima cantidad para salir al mercado a vender, y poco a poco puedes ir colocando en pequeños mercados. Claro, si tuviéramos 8.000 hectáreas, ya este sistema ya no funcionaría, ¿vale? Habría que abrirse a otra manera de funcionar. Y después también estamos trabajando desde hace un año en una empresa que se llama, lo podéis ver por internet, se llama Anchor Store, que pone en contacto a pequeñas empresas de productores y a empresas de comercialización pequeñas, ¿vale? Y funciona en 5 países: Francia, Alemania, Italia y otro que no me acuerdo. Y desde hace poco también es un mercado que funciona, porque el problema que puede haber para enviar productos a Europa, por ejemplo, es que normalmente lo que tienes que vender es un palet, ¿vale? Y nosotros no trabajamos con esos volúmenes. Y esta empresa te permite poder enviar una caja de aceite, porque lo que hacen es proveerse las tiendas de diferentes productos. Pueden comprarme una caja de aceite a mí, una caja de vino a otra empresa, unos quesos, no sé, cualquier cosa, y entonces lo agrupan. Y esto es una maravilla, porque al final lo que encarece mucho el producto es los gastos de envío, y sobre todo como más lejos, más encarece. Es otro sistema. ¿Qué es lo que nos gustaría a nosotros? Venderlo todo en nuestra finca, porque es lo más ecológico, lo menos problemático, porque vienen, compran y dinero. No tienes que ir a pelearte con alguien que no te ha pagado, y como más lejos está lo que has vendido, más difícil es recuperar el dinero cuando no te va a pagar. Entonces, eso sería lo que nos gustaría, pero hasta que lleguemos ahí tenemos que ir vendiendo como ponemos nuestros productos. Y yo creo que ir probando cosas, pues es una manera de aprender al final lo que funciona y lo que no funciona. Pero hablando también del tema de la venta fuera, venta local, ¿no? A mí también me gustaría, como aquí también hay compañeras de un sistema participativo de garantía, ¿no? del SPG Collaudes, también quería que me contases un poco, bueno, vuestras ventajas al haber hecho la venta, ¿no? En conjunto y a una red local. Sí, Marino, ¿me podéis contar así también vuestra experiencia? Sí, bueno, a mí me gusta poner en valor los grupos de consumo cuando preguntas por las ventas, por dónde podría salir el aceite, ¿no? Es verdad que depende del volumen, no es lo mismo nosotros, que somos pequeñas producciones, que una cooperativa. De todas formas, hay cooperativas, hay ejemplos también, por ejemplo, Calasparra, el arroz de Calasparra se hizo famoso con el saquito este de la que hicieron hace, no sé, o la cooperativa de Vimer, creo que son los primeros que han hecho comercializado la botellita así de aceite de saque. ¿Se oye? Sí. Creo que depende del volumen, tu realidad, siempre hay una opción, me refiero, ¿no? Y a lo mejor no hace falta jugarse todo con la carta, ¿no? Si estoy vendiendo un 40% a granel, pues voy a dedicar el 10%, a ver. Yo digo como ideas, ¿no? Me parece más importante que aquí, en general, en esta zona, haya más gente que vende aceite de calidad, que es beneficioso para todos, que no, incluso las cooperativas, en fin. Y los pequeños productores, la pregunta se puede volver al revés, ¿no? O sea, ¿cómo puede hacer la gente para abastecerse y más ahora, como vimos otro ejemplo en la pandemia, que es la gente, pues no tenemos memoria, ¿no? Pero entonces nos llamaban todos, ¿no? O sea, y ahora pues con el problema que hay con el aceite, pues también parece que
Yo les digo a todos lo mismo, por si me ha salido una partida de melones muy buena y me los piden por la calle, pues les digo, asóciate en un grupo de consumo. Y al final la gente tiene que tomar conciencia que ir a comprar no es una cuestión de ocio, sino una necesidad de llenar la despensa, de cuidar el territorio, de dar trabajo para el futuro y está todo englobado, ¿no? Lo del SPG, la verdad es que tampoco nos ha ayudado un montón en el sentido de que ya nos conocemos como es de proximidad, en realidad. Al final era poner sobre el papel una cosa que ya estábamos haciendo. Entonces, si alguien pregunta, sí que lo tenemos referendado, ¿no? Vamos un poco por delante, la sociedad no está preparada para... Sí que es verdad que el sistema de participación de garantía también lo que hace es que socialmente no se cohesiona más, porque una de las cosas que está instaurada es una visita anual de, como técnicos, compañeros de la xarxa y como gente ciudadana, tus clientes o tus futuros clientes. O sea, que tiene una connotación social que refuerza tu proyecto. O sea, que desde esa besante, desde esa parte, pues la verdad es que es muy interesante el tema de la certificación. Pero como social, Sí, comercialmente no nos da nada. Pero sí que es verdad que nos da cohesionar más como grupo y tú generas más vínculos con tus clientes, fidelizas más al cliente, que al final también hoy día muchas grandes empresas lo que persiguen es fidelizar al cliente. Y nosotros pensamos desde un principio que era una buena alternativa, aparte de que era un sistema paralelo de certificación al oficial. Pero yo creo personalmente que la parte social de cohesión y de generar confianza es mayor que lo que te genera como económicamente. Y de ahí también quería hacer un poco de vínculo, ¿no? A lo de generar un vínculo, ¿no? En el aspecto social, ¿no? Un poco también para Miguel Ángel y para David, ¿no? Como habéis comentado que se habéis ido perdiendo socios y que falta juventud, un poco si habéis diagnosticado el porqué y qué se puede hacer, ¿no? Si tenéis algunas líneas de acción o habéis hecho algún trabajo para poder incrementar el número de personas socias y para atraer a la gente joven de la zona o de la serranía, no tiene por qué ser solo de Chelva, ¿no? Es que está complicado. A ver, estamos hablando de municipios que estamos en total despoblamiento. Me refiero, actualmente la población de Chelva está en torno a 1.500 habitantes, cuando igual hace 25 o 30 años estábamos en 2.000. Tenemos ese hándicap, ese problema, y luego creo que todos estamos en la misma tendencia. Somos territorio de interior, minifundio, agricultura tradicionalmente de secano. Entonces dedicarse a la agricultura en estos municipios es difícil, pero además es que juventud hay que pensar que la media en estos municipios de quintas, digamos, son 10-15 personas por edad. Entonces, claro, realmente no hay el problema que tenemos realmente es relevo generacional, puramente dicho. Estamos hablando también de un municipio donde cuando la densidad media de población en las zonas rurales está en torno a un 18 habitantes por kilómetro cuadrado, en Chelva estamos con 7 habitantes por kilómetro cuadrado. Es difícil. Dices, de otros municipios colindantes sí que se están haciendo algún socio nuevo y tal, pero claro, esto es como la tasa de crecimiento. Si mueren 20 y nacen 10, vamos a la baja. Entonces dices, ¿hay años que se hacen socios nuevos? Sí, pero si fallecen, porque la gente que se da de baja de hecho es por fallecimiento y no hay relevo generacional posterior. El problema que... Sí, por ahí va un poco mi pregunta, ¿qué se puede hacer, ¿no? Para fomentar ese relevo, fomentar la tercera. Ahora iba a hacer una preguntilla más que me parece interesante y ya damos paso a que la gente pregunte si os parece bien. Yo quería preguntar, ¿no? a Orifu y yo, Alex, ¿no? Por las implicaciones que ha tenido, ¿no? Estabais hablando de un cambio de cosecha, ¿no? De recogida del suelo por los vientos, ¿no? Una cosecha temprana, ¿no? Y que os ha costado también como una lucha, ¿no? El hacer que se coseche un poco más temprano. ¿Qué implicaciones ha tenido? Porque imaginaba implicaciones
implicaciones también laborales, ¿no? De la forma de recogida, de la calidad del aceite, precio, valorización. O sea que... El problema lo tenemos con la cooperativa, porque nosotros no tenemos un molino propio, ¿vale? Nosotros el proceso de monturación y el proceso de envasado nos lo hace la cooperativa porque creímos que era una cosa inútil hacernos un molino cuando ya existe la infraestructura y además una infraestructura con una línea pequeña para ver si se quiere aceite de buena calidad. El problema que hay es que no quieren abrir cuando nosotros... Bueno, ahora vamos mejorando, pero no aún del todo. No querían abrir cuando nosotros queríamos, ¿vale? Porque para hacer un aceite de cosecha temprana y que la calidad sea la que nosotros buscamos, se tiene que abrir cuando toca. Un año tendrá que ser el 6 de octubre y otro año a lo mejor será el 20 de octubre, pero no, allí había una mentalidad de que el molino se abría después de Todos los Santos, cuando ya estaba la mitad de la aceituna en el suelo, entonces no se podía hacer lo que nosotros queríamos. Y el primer año, siendo socios de la cooperativa, nos tuvimos que ir a otro molino, que ahora eso ya fue el colmo, porque era 10 veces más trabajo. Y eso ha sido una pedagogía a lo largo de los años, ir abriendo el molino un poco más pronto. Pero por ejemplo este año, porque además ahora ya con la maquinaria que hay, tú coges un kilo de aceitunas y te saca todos los datos, y el rendimiento, el grado de maduración, todo. Entonces puedes abrirlo el día exacto que lo necesitas. Pues aún tardan una semana más de lo que nosotros pensamos. Pero bueno, es que al final yo creo que es ir haciendo pedagogía para que se acostumbren, porque es que el problema al final es que después está abierto meses y meses, porque el día 1 se recoge una parte importante del suelo y hay unas variedades que son muy tardías y a veces está abierto hasta abril o mayo el molino, que les da igual que abrir una semana o dos antes para el gasto general. Y esto ha servido como cosa positiva para que otras personas de la llana, que aunque no tengan su propia marca de aceite, ¿vale? Porque ellos lo venden a la cooperativa, pues se han comprado vibradores para poder, porque antes el 100% pero antes no hace tanto, hace 20 años el 100% de la cosecha se recogía del suelo. Ahora ya somos el 80%, que esto cuando lo explicas por ahí parece una locura, pero es que la comarca del Maestrat funciona así. El que conoce el funcionamiento del mercado oleícola valenciano, esto lo sabe. Y bueno, al menos hemos conseguido un 20%, a lo mejor dentro de unos años pues será un 40% y poco a poco se irá pues yendo hasta lo que se tendría que hacer, que es recolectarlo todo de arriba, ¿vale? Pero bueno, pues son pasos pequeños que se van consiguiendo poco a poco. Yo veo murmullos entre las asistentes y los asistentes, entonces si os parece bien, yo agradeceros muchísimo la presentación y esa mesa redonda, y me gustaría mucho dar paso a las personas que han venido a una ronda de preguntas. Si alguien tiene dudas, quiere comentar alguna cosa, por ahí ya veo una mano levantada, si quieres... ¿Yo? Sí. Bueno, ha dicho antes que la recolectaba casi toda del suelo. Entonces, ¿cómo dice ahora que la están recolectando muy pronto, o sea, que la quieren recolectar muy pronto y no les abren el molino? Dejaba de recoger. Si la recogen del suelo, se la recogerían más tarde. Sí. ¿Y cómo dice que no les abren el molino pronto para empezar a monturar pronto también? Porque ellos tenían una mentalidad de que las aceitunas caían a finales de octubre y estaban en noviembre y diciembre. Claro, ya no hacía falta abrir el molino hasta el mes de noviembre. ¿Cómo que se caen tan pronto? Porque se caen tan pronto, porque nosotros estamos en una zona de influencia climatológicamente del Valle del Ebro. Y en la comarca del Maestrat, por lo menos de 20 a 25 veces, desde finales de octubre hasta marzo, el viento llega a los 120 km/h. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no es que caigan solo las maduras con ese viento, esto como un vibrador, ¿no? Cae una parte muy importante de la cosecha. Si tú no vas a recogerlas antes,
ya están en el suelo, y entonces este aceite ya no vale para hacer ni aceite de oliva virgen ni virgen extra, porque ya es vampante, porque lo recogen con unas máquinas que son... ¿Habéis visto alguna vez una máquina de recoger aceitunas, no? Que son unos rodillos que tienen unos pinchos oxidados. Entonces ya, si ya es oxidado cuando se coge, pues ya cuando se envoltura, pues imagínate lo que sale de allí. Aceites vampantes de 7 grados para arriba. Ahí está la diferencia y hay que ir... Claro, si es una zona que no hace viento, ese problema no existe, pero allí te tienes que avanzar al viento. No lo sé decir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad que comentar para el camino? A ver, yo tengo una pregunta más que nada de cultivo. Yo quería saber si hay diferencia en los cultivos de la aceituna del árbol tradicional a los sistemas en seto que se están poniendo en el resto de España y si eso afecta a la calidad del aceite, la recolección mecanizada con máquinas de vendimia, que es como se está haciendo en algunas zonas de España, o la recolección como se hace ahora con migradores pequeños o con los paraguas de recoger la aceituna. Quería saber si eso afecta a la calidad, si está algo estudiado sobre el tema. Porque estamos hablando de zonas que, como me pasa a mí, tenemos oliveras de un pie o de 3 pies y se cogen con el vibrador, o sea, es sencillo, pero está viendo en España muchas zonas lo están poniendo en espalderas como se ponen las viñas y se cogen con la máquina de vendimia. Yo quería saber si eso afecta a la calidad, porque creo que van por ahí los tiros de producción en España. Yo creo que sí, porque si tú dispones de agua, puedes controlar el embrión de la aceituna que no sufra agua, estrés hídrico, que aquí, con cultivo convencional, estamos un poco expensas del tiempo. Ha habido años que ha habido sequía y el aceite ha estado que se coge 90. Si tú controlas el agua, si puedes controlar el agua, luego si tú puedes recoger en vendimiadora y tú puedes molturar a los 10 minutos o al cuarto hora, a la media hora de haber recogido la aceituna, indudablemente es de mucha más calidad que si yo recojo la aceituna por la mañana y se moltura a la noche. Entonces, esos sistemas pueden ser mucho mejor la calidad. Yo creo que jugamos en divisiones diferentes. Entonces, las zonas del secano, del olivo tradicional, donde no hay regadío, pues da con desventaja respecto de otras zonas de, no sé, en La Mancha o en Andalucía, que se están poniendo grandísimas extensiones en espaldera. Entonces ahí... Lo que ocurre es que, por ejemplo, en Marruecos, que hay un cultivo intensivo, está en el sequía, se han quedado sin agua y no han podido regar. Entonces también hay un problema de mala calidad y de poca producción. O sea, al final... Y una de las cosas es importante, es que un árbol que está acostumbrado al regadío, si un año se regue, perquè el pal se utilitzen per donar ells any servici a la comunitat de regats i els altres se moren perquè estan acostumbrats a l'aigua. Però en aquests cas comença de nou una altra vegada a fer el dos i a arrancar. Pero mira, yo creo que se pueden hacer espalderas en regadío. Cambiando la cantidad de árboles por hectárea, pues se pueden poner igual que se ponen en el secano. No es preciso tener agua, porque todo el mundo no tiene agua, yo no tengo agua. No, pero para el sistema de superintensivo hace falta agua. O sea, tú necesitas controlar absolutamente todo porque el reparto de nutrientes, o sea, todo es súper agua dependiente. Gasta mucha agua. Gasta muchísimo. Pues yo creo que igual que las viñas, yo tengo más que nada viñas. Las viñas se pueden poner en espaldera, en secano. Claro, estás al riesgo de lo que caiga. Pero que no es preciso que tenga regadío. O sea, es súper intensivo el regadío, pues eso es el negocio, es como en la Huerta de Valencia. Pero en secano, pero pueden poner los olivos más anchos, o sea, menos olivos por hectárea, por lo cual la competencia por el agua es la misma. Pasa como con la viña, no vas a poder poner la misma cantidad de plantas en una hectárea de regadío que de secano, pero puede funcionar la viña en secano y en regadío. Sí tienes parte de razón, porque funcionaría igual, pero la producción sería menos. Y la máquina pasaría el mismo coste al pasar, claro, y te cobraría lo mismo. Conceptualmente ya va cambiando la cosa. Pero coger la aceituna con la lona así con vibrador también cuesta un pico. Sí, sí. O sea que hay que mirar lo que pero es más rentable si tienes agua. Ya, pues, la cuestión que a mí me preocupa sería el agua, que la repartiera con el agua. Pero el agua cada vez hay menos y cada vez menos. Y también, o sea,
regar el secano, porque al final agua para todo el mundo no hay, menos que había otra pregunta, ¿no?, que tenía hecha, ¿no?, o sea, ¿cuál es, o sea, cómo se puede valorizar la producción que estamos hablando aquí, ¿no?, minifundio y secano, cuando viene un cambio climático, bueno, que ya estamos viviendo en él? Entonces, quizá lo de poner todo en superintensivo y todo el mundo regar, pues quizá no es la solución. Y también, ¿no?, lo hemos visto el año pasado, con 40 grados o 45 grados en junio, que tenga riego o no tenga riego, se te ha quemado la flor y se acabó, ¿no? Entonces, un poco, creo que el enfoque es, quizás son modelos de producción diferentes que tienen retos diferentes y quizá, bueno, pues eso, cómo podemos valorizar nuestros territorios con variedades, poniendo en valor variedades locales, ¿no?, como estábamos hablando, ¿no?, porque también el superintensivo no va con todas las variedades y a lo mejor no todo el mundo quiere arbequina en su, ¿no? O sea, ver un poco cuáles son las alternativas de dos modelos diferentes y cómo podemos darles el valor añadido, bueno, pues a través un poco de lo que hablábamos hoy, ¿no?, de los modelos alternativos, de la venta local, de los valores sociales, de la diversificación, ¿no?, o sea, el turismo que estaba hablando también, el apoyo social, las redes, o sea, cómo se puede movilizar esto un poco, ¿no? A mí también me parecería, o sea, creo que es un melón, ¿no? Podríamos haber traído aquí un melón y lo abrimos. Yo os quería preguntar si como, bueno, si hay más preguntas y alguien quiere levantar la mano, pero a mí, o sea, veía un poco también si para todo este tema habéis tenido algo de apoyo institucional. Que puede ser que no, pero, o sea, viendo también un poco de Oli Juqueño, ¿no?, que hablaba de todo el tema de turismo, proyectos sociales, no sé, como habéis, ¿no?, sacado todo aparte de la producción, un listado, ¿no?, de lo social vinculado al territorio, si tenéis algún tipo de apoyo institucional, ya sea del gobierno local, no sé. Y lo mismo con las otras, si tenéis algún apoyo institucional que ayude a mantener vivo ese olivar en secano, sostenible, variedades tradicionales. Lo de los retos del olivar, eso lo dejamos y nos centramos, porque ese es otro medio. Es muy difícil. Nosotros hemos tenido ayudas institucionales, pero no tipo la PAC que cobras por hectárea o lo que sea, ¿no? Porque eso mejor suena un poco mal, pero yo creo porque nos las hemos ganado presentando proyectos. Nosotros formamos parte no es ninguna marca tipo una León ni una certificación ecológica, sino es una marca que tiene la Diputación de Castellón, que se llama Castellón Ruta de Sabor, que engloba a productores, hostelería, bueno, a todo el sector que tiene que trabajar, yo creo, conjuntamente. Y creo que ha sido un modelo que a nosotros nos ha funcionado para darnos a conocer a empresas, por ejemplo, de la hostelería, pero sobre todo a nosotros nos ayudó mucho en la época del COVID, porque se volcaron para ayudar a las empresas que habían perdido una cuota de mercado en la parte de la hostelería, que nosotros por suerte éramos poco, pero yo sé otras empresas que dependían mucho de ellos y que si no hubiera sido por la marca Paraguas Castellón Ruta de Sabor, se hubieran ido a pique. Yo creo que institucionalmente no nos ha salvado nada, pero creo que a otras empresas de nuestro sector les ayudó mucho. Después nosotros hemos recibido ayudas de la Generalitat Valenciana a través de un proyecto que se hizo solo en mis fincas, de los 4 productores, del proyecto de agricultura regenerativa, porque el año anterior a que entrara que es este año, que entrara en vigor la PAC, que ahora hay una parte que se llama ecoesquema, bueno, ecoregímenes, que ha cambiado el nombre. Cuando la Consellería fue allí en mi comarca a explicar a la gente que se tenían que dejar cubiertas vegetales cuando hace 200 años que recogen las aceitunas del suelo, pues la gente se puso las manos a la cabeza porque ya no podían tirar herbicidas y todo el asunto este. Y nosotros, y yo particularmente, hice un proyecto conjuntamente con Joan Mamesado, que es un técnico de la Universidad 2, y también con un técnico de la Consellería,
Y demostramos a todos que las aceitunas se podían recoger perfectamente del suelo, incluso dejando cubiertas vegetales, porque las tienes que dejar cuando toca. Y fue un proyecto que funcionó bastante bien, que a ver, al final lo que nos pagaron fue lo que invertimos ese año y después lo que fuimos por ahí a explicarlo. Y también trabajamos en otro proyecto que se llama Agrocompost, que seguro que lo conocéis porque funciona por todas las comarcas valencianas, que nos han ayudado, y de hecho estamos ahora en marcha en este proyecto, a compostar los productos que hay allí que no tienen ninguna utilidad, como son por ejemplo los restos de la mazara, como son por ejemplo el alfanse, no sé cómo se llama en castellano, el pechín, o los restos de poda, bueno, vamos mezclando diferentes cosas, o la gallinasa de las granjas de pollos, y para nosotros a nivel económico nos quedaremos, pero a nivel de mejora general de nuestras fincas y a nivel de mejora social y medioambiental ha sido un avance brutal. Y nosotros por esa parte estamos contentos, no de que hayamos recibido dinero, sino de que nos han ayudado a aprender cosas nuevas con su asesoramiento e incluso con ayudas para subvencionar la parte que habíamos invertido. Nosotros las ayudas las desestimamos porque implica recursos y tiempo y no tenemos ni recursos ni tiempo. Pero es que yo creo que las instituciones ayudarían de verdad mejor a la agricultura y también a los ciudadanos, por ejemplo, si se centraran en el etiquetaje, que no sea tan fácil engañar a la gente. Pues hay gente que en el aceite es flagrante, pero en la miel también, o si no, pues cuando dejan entrar, por ejemplo, naranja en mitad de temporada, que son la Führer y la otra esta, que es pospongada, ¿no? Pero es del rey de Marruecos, la patente. Entonces ahí ves que están ayudando más al rey de Marruecos que a los agricultores de naranja de aquí. Si a cambio te dan un caramelito, no, pero no creemos que sea las subvenciones, no creo que ayuden si no hay, por otra parte, una defensa más seria de nuestros productos. Yo pienso que lo que has comentado para poder valorizar el problema que tenemos en las zonas de interior, el ejemplo muy bueno es el del cuquillo, porque es el ejemplo a seguir. Hacer un aceite ecológico, intentar valorizarlo y envasarlo. Sí que es verdad que es muy difícil, hay muchos problemas, pues a lo mejor la cooperativa de Chelva tendría muchos problemas y todo el mundo, pero creo que es el camino a seguir porque no podemos competir. Las grandes fincas de superproducción, hacerlo ecológico lo tienen un poco más complicado. No es que no lo puedan hacer, pero lo tienen más complicado. Porque no pueden echar herbicida, no pueden tal, el goteo, no sé qué. Entonces creo que es la solución. Pero no es fácil. Hay muchos problemas, pero creo que es la mejor opción que tenemos. Quería comentar eso y el ejemplo de él que he visto pues es muy interesante. Que tampoco será fácil hacerlo, ¿verdad? No, y además nosotros hemos ido un poco cada año, bueno, algunos años hemos bajado, ¿no? Pero nosotros vamos haciendo nuestros aceites monovariedades un poco en previsión de lo que hemos vendido el año anterior, ¿sí? ¿Vale? Y nosotros ahora estamos embotellando entre 8 y 10.000 botellas al año, ¿vale? Y el resto de nuestro aceite lo envasamos en garrafas de 5 litros. 5 litros convencional y 5 litros de ecológico, porque también lo tenemos que vender. Entonces, al final lo que nos gustaría es venderlo todo en botellas, pero ahí no hemos llegado. Y a lo mejor no llegaremos nunca. Pero lo podremos ir vendiendo de dos maneras. Porque a lo mejor claro, y has envasado, ya no es a granel. Es que ya de venderlo a granel a venderlo a garrafas ya es un cambio tan brutal en todo que si no lo venden... Mira, yo tengo un dato que me gusta darlo siempre, que es la última vez que lo vi, a lo mejor habrá cambiado un poco, pero en todo el país valenciano se producen 20.000 toneladas de... creo que 20.000 toneladas de aceite o ahora no me acuerdo. Bueno, es igual.
se produce la mitad de lo que se consume. Entonces, si no vendemos todo el aceite dentro de nuestro territorio, es porque estamos haciendo algo mal, porque vendiéndolo todo faltaría el doble. Y la gente aquí se la puede acostumbrar a consumir este tipo de aceite, porque están en cualquier comarca, o creo que todas las comarcas valencianas, menos en 2 o 3, hay olivos que tienen cerca de casa para poder saber lo que es el aceite de oliva. Entonces, algo estamos haciendo mal cuando no vendemos todo el aceite cerca de nuestra casa. Pero lo muy importante sería que tuviéramos una DEO, denominación de origen. Porque podríamos vender nuestro propio aceite como valenciano. Porque los que más aceite venden son las comercializadoras y muchas veces te lo venden como valenciano. Sin ser. Entonces sería muy importante, que solo con eso ya lo tendríamos vendido. Yo voy a, o sea, estamos ya en hora. Solo si alguien, os he visto por ahí cuando has dicho los de la DEO, alguna gente moviendo la cabeza en negativo. Si alguien quiere aportar esa información, que salga ya o que calle hasta ahora, porque bueno, son las 6:30, por ahí levantar una mano, pues mira, vamos a... ¿Por qué no puede salir la gente de las pautas de precio que marcan la luz? No, quiero decir, porque no es la misma producción aquí en el Levante que allá. Entonces, ¿por qué nos tenemos que regir por el precio que marca, sobre todo Andalucía, en el resto del territorio? Es imposible salir, o sea, está pactado, es así a nivel estatal, no se puede uno mover si no está dentro de esos cauces, o es algo impepinable. Yo creo que se puede solucionar. Sí. Pero en botellas, en garrafes no. Perquè tu si fas una botella monovarietal, ecològica, amb unes característiques especials, pots mantindre el preu de les oscil·lacions del mercat mundial, però les garrafes és impossible. No parlem de la posible. De todas formas, Alex lo ha mencionado, Viver envasa botella lágrima a un muy buen precio para ellos, me refiero para saber venderlo, pero también envasa garrafa de 5 litros a un precio bastante razonable para ellos. Entonces, salirse del precio de Andalucía, no salimos, claro que no salimos, sabiendo comercializar. Salirse por abajo, por arriba... No. Tú te sales del precio que marca Andalucía. Viver se sale. Me refiero, al final es saber comercializar y saber vender tu producto y saber decir que tu producto tiene un valor añadido. El olivo milenario, monumental, por no decir milenario porque no tiene 1000 años, o Viver que dice que el aceite lágrima. Al final es saber vender tu producto. Si sabes venderlo, te sale el precio. Si no sabes venderlo, entras en el precio. Vale, o sea, última palabra y sí que, o sea, solo para que lo sepáis, ahora tenemos un concierto ahí abajo, la gente aquí del pueblo está poniendo una barra, o sea que tenemos ahora 2 horas para explayarnos, ¿vale? O sea, última pregunta y cerramos, ¿vale? Vale, un apunte. Yo a través de Sentit hablo con mucha gente, con muchos consumidores finales y al final pasa por contar y dar valor, que es lo que he hablado antes, contra que la gente no sabe el valor y todo el trabajo que hay detrás. Una vez se lo cuentas, la gente empieza a entender todo lo que hay, pero requiere mucho trabajo de comunicación y de estar ahí clico. ¿Y por qué mundialmente Italia tiene el reconocimiento del mejor aceite del mundo, pese a que no es de mejor calidad que el nuestro? Tiene mejores vendedores. Porque se venden mejor, claro. Entonces, va muy ligado. ¿Qué pasa? Que aquí el productor está súper encargado y ocupado de producir. Porque es la vende la gran cantidad de vino de la manchuela que no lo vende la manchuela. Claro. Es que al final todo también pasa. Hay que entender que es verdad que tendemos a diversificar y a ser cada uno una cosa, pero el habla, el comunicar y tal está íntimamente ligado a la producción. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. Y darnos valor nosotros mismos. Somos los primeros que no nos lo creemos. Su producto, sea la de 5 litros, sea monodosis, si lo sabes vender,
lo vas a vender al precio que Sí, contar la historia, que es lo que hay detrás, lo que te cuesta, lo que no. Viver, es que ahora Marco, es que no me sale, es Pedro, Pedro, ¿cómo se llama Marco, el de Viver, el presidente? Marco siempre decía eso, dice, yo llego y les llevo a la olivera y les digo que en esta olivera venía mi abuelo a tal, no sé qué. Dice, igual no es así, dice, porque mi abuelo no era esta olivera. Dice, pero hay que saber vender el producto. Entonces al final es lo que decimos, ya sea monodosis, ya sea garrafa de 5 litros, ya sea lo que sea, hay que saber vender el producto. Si lo sabes vender, aceptarás en el precio. Si no, pues estaremos en un precio de mercado. Pues vamos a dar por cerrada la mesa redonda y bueno, yo agradecer de nuevo a COAG País Valencià por las jornadas, por haber organizado esto, agradecer a la cooperativa de Chelva, a Olijo que ya al Campellos por haber venido y compartir su experiencia. Agradecer a la Diputación de Valencia, Ayuntamiento de Chelva, a la Dula Serrana y a las compañías que están aquí grabándonos el evento. Y bueno, ahora tenemos concierto a las 7 y podemos seguir hablando y compartiendo, ¿vale? Y a Salvador, que por esta mañana. Lo siento, es que no he estado. Sí, y a todo el público que está aquí. Y si me faltan agradecimientos, lo siento mucho, pero nada, Irene que nos ha hecho la cata, bueno, mucha gente. Nada, que muchas gracias.